Bien, bienvenidos sean todos a este Coinex Pizza Podcast. Hoy, pues bueno, quien les habla por acá, Joseito. Estoy súper contento de poder compartir con la comunidad de Telegram y bueno, sé que esto luego va a salir en YouTube. Acerca de esta fiesta que sé que nos une a todos los Bitcoiners, no Bitcoiners. Yo sé que cualquier persona que esté en el mundo blockchain, cripto, Web3, conecta con la idea de el Bitcoin Pizza Day. Y pues bueno, con motivo de la celebración del Coinex Pizza Mod, es decir, el Coinex, el mes de la pizza en Coinex, estamos, pues bueno, celebrando hoy este podcast junto a tres personas que, pues bueno, yo admiro muchísimo. Para por allí Felipe activó la cámara. El primero es Felipe Jaramillo. Felipe es CEO de CryptoInforme.com. Informe es una página web de noticias y hacen un trabajo bastante genial también, no solamente de noticias en la web, sino que también tienen una comunidad bastante importante en este sector, comparten mucha información, educan a sus usuarios, y eso es algo genial. También tenemos por aquí a nuestro amigo Eric García, bache cubano, que es un creador de contenido genial. Tuve el honor de conocerlo en Panamá, charlar un ratito con él. También tiene soluciones para, bueno, ya después ustedes se presentará cada uno, pero tiene una solución que se llama CubaPay. Más adelante puedes hablarnos un poco acerca de esto. Y también tenemos por acá a Kevin Negocios. Kevin Negocios, pues muy conocido en el sector de Bitcoin, de las criptomonedas. Ellos tres tienen muchísimo conocimiento en esto de Bitcoin, del envío de Bitcoin, de la utilización de Bitcoin como dinero, y precisamente ese es el tema que hoy vamos a tratar. Hoy quise hacer esto para toda la comunidad de Coinex en español, para hablarles un poco acerca del Bitcoin Pizza Day, de por qué es tan importante y por qué se celebra con tanto fervor dentro de toda la comunidad. Yo creo que es importante que todos lo sepamos, que todos aprendamos acerca de esto, pero bueno, ya basta de presentaciones. Quiero que cada uno, pues, de ustedes se presente brevemente, hable un poco acerca de cómo inició en este mundo. Yo creo que todos estamos a la expectativa de cómo inició cada uno. A ver, comienzo con Felipe. Felipe, ¿cómo iniciaste en este mundo? Si puedes hablarnos un poco acerca de ti, cómo es esto de CryptoInforme, cómo nació. Bueno, primero que nada, pues una feliz tarde para todos los de la comunidad de Coines, para José, para Eris. Eris, un saludo ahí por fin. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, eh, empecemos con una pequeña como introducción. Como ya lo comentó José, yo soy el CEO de CryptoInforme.com, un medio de noticias que está operando bajo este nombre desde el 2017, pero lo creé más o menos a mitad de 2016 bajo otro nombre. ¿Cómo comenzó todo esto? Es una anécdota que parece mentiras, en serio. Yo trabajaba en un restaurante tipo bar en Brasil, en Río de Janeiro. Fui a buscar oportunidades, vivo en Colombia, soy colombiano, actualmente estoy aquí de nuevo en mi tierra, pero en esos tiempos, por allá por el 2016, trabajaba en un restaurante y conocí a una persona de Canadá, un amigo canadiense, que en medio de las charlas me dijo que estaba haciendo en Brasil, y yo no, estoy trabajando, le mando todos los meses dinero a mi madre por Western Union. Bueno, una conversación súper larga. Cuando él me dice, ¿cuánto gastas en Western Union por mandarle a tu madre? En esos días era un estimado de, no sé, 20% más o menos cobraban ellos del envío y el dinero que te cobra como el tax, el impuesto. Entonces yo le conté eso y él no me creía. Él me dijo, ¿en serio usted paga todo eso por él? Y yo sí, es un real. Western se queda con el 20 de mi trabajo. Entonces él me dijo, literal así, te voy a regalar una moneda que va a hacer que te desligues de todo lo tradicional, pero para usarla tienes que tener un conocimiento mínimo previo. Y esa persona me regaló medio Bitcoin, que en esos tiempos eran como unos 1.000 euros más o menos, un poco más. Me regaló medio Bitcoin y me enseñó a usar local Bitcoins esa misma noche. Me dijo, mira, así le puedes mandar a tu madre dinero
y en muchas ocasiones conseguí hasta listar, no sé si recuerdan que en local Bitcoin tú podías poner tu mismo anuncio, y en muchas veces pude lograr hasta poner mi propio anuncio y mandaba dinero con ganancias del 20%. Ya no lo estaba perdiendo, sino que lo estaba ganando, porque ya Bitcoin estaba cogiendo como que cierta demanda. Yo era un noob completo, ni siquiera sabía qué era, pero después de eso empecé a investigar. En medio de todo eso, esa persona me presentó con otro amigo. Ese amigo era brasilero, era natal de donde estábamos, y me dice, yo trabajo en Cointelegraph Brasil. Y empezamos a charlar mucho con él nos tiraba muchas notas o por así decirlo, información que iba a salir en el diario. Y yo dije, wow, pero si yo estoy consiguiendo este tipo de información, ¿por qué no hago lo mío en español? Y esa persona me motivó y me dijo, sí, créate un sitio web. Aquí en Colombia, no sé si en otros lugares, había un sitio web muy famoso para hacer las tareas cuando estudiábamos. Y se llamaba El Rincón de los Vagos. No sé si lo conocen. Entonces ahí siempre estaban las tareas. ¿Qué hice? Le puse de nombre, que ese fue el primer nombre de CryptoInforme, El Rincón de las Criptomonedas. Hubo cierto punto que ya pues se volvió como muy famoso, pero por ahí empezó la historia como para no dejarles aquí mucho tiempo. Tenía el micrófono allí apagado y no le daba el clic. Bueno, no, genial, genial. Yo creo que comienza por necesidad, ¿no? En tu caso, y creo que en el caso de la mayoría de Total. las personas, ese primer contacto con Bitcoin, ¿no? Ahora, Eric, ¿cómo comienza tu historia y cómo es eso de CubaPay? ¿Cómo es eso de Bache Cubano? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es toda esa historia? Sí, buenas tardes, Joséito. Una vez más, agradecerte por la invitación, saludar a todo el equipo de Coinex, excelente comunidad, excelente proyecto, muchos éxitos, por favor, desde siempre. Y yo, bueno, mi historia de vida es bastante rica en cuanto a diversidad de actividades. Yo soy de profesión pedagógica, o sea, yo soy profesor, maestro era profesor de una escuela primaria. Yo le daba clases a niños de primer grado a leer y escribir, pero bueno, por cuestiones de la vida, por cuestiones personales, tuve que emprender en el mundo del emprendimiento en Cuba, además que es bastante hiper difícil. Y como parte de esos emprendimientos hubo una época en el año 2018 en el que estaba creando una tienda en línea en un país en el que no hay internet. Hacer una tienda en línea, imagínate, pero era uno de los retos, ¿no? Y como parte de la tienda en línea teníamos que posicionar los productos que se vendían en esa tienda, y es por eso que me dio por hacer un canal en YouTube, porque si bien es cierto que como complemento de una tienda, como complemento de un exchange, puede ser la creación de un canal en YouTube para asesorar, enseñar y transmitir conocimiento a los demás, pues también era una parte de estratégica darle conocimiento a las personas sobre un teléfono, sobre un electrodoméstico, etcétera. Yo creo ese canal llamado Bache Cubano, en el que le enseño a las personas sobre los productos que se estaban vendiendo en esa tienda. Pero vino la pandemia. Y al venir la pandemia, en el año 2000, es decir, yo comencé la tienda en el año 2018, en el 2019 empezaron a cerrarse varias cosas. En Cuba todo funciona mediante los vuelos de las personas, no hay un comercio, el comercio estatal es pobre comparado con el comercio de las personas que vienen en vuelos y traen cosas. Y tuvimos que adaptarnos o morir. Y una de las migraciones que hice fue dejar de hablar sobre los productos que vendíamos en la tienda, sino comenzar a hablar sobre tecnología. ¿Sabes? Referentes en YouTube, todos los youtubers tecnológicos que hay a nivel internacional. En Cuba ya existía uno, pero bueno, de pronto yo vi una oportunidad y la ataqué. Y lo que pasa es que, como parte de los videos que hacíamos en el canal de Bache Cubano sobre tecnología, hubo una época, abril de 2018, no se me olvida nunca, abril de 2019, en la que me dio por hacer una especie de documental de 45 minutos exponiendo el por qué
Trust Investing era una estafa y el por qué cosa es un esquema piramidal, qué cosa es un Ponzi. En Cuba había más de 300.000 personas dentro de ese esquema de estafa. Y yo me busqué la enemistad de 300.000 personas porque puse en un canal de YouTube con una buena audiencia las razones por las cuales yo consideraba y yo opinaba que esa empresa era una estafa. Y esta situación duró 2 años, como bien todos sabemos. Pero poco a poco, gracias a esa decisión de hacer ese tipo de videos, fue que dije, es que estoy hablando de algo que no domino al 100% y que tengo que saber, tengo que conocer de lo que estoy hablando. Y es ahí cuando comienzo a estudiar sobre Bitcoin, cuando comienzo a entenderlo, cuando comienzo a ver la utilidad práctica, la utilidad real. Nótese que hasta ese momento yo pensaba que era estafa. O sea, estás hablando con una persona que en el 2020 pensaba que Bitcoin y todas las demás criptomonedas eran estafas. Era un sistema creado para estafar de manera muy inteligente. Cuán errado estaba que hoy por hoy amo a Bitcoin y entiendo que es la solución a miles de problemas. Y la dama al pomo fue en el año 2020 cuando CryptoInfo me hablaba de Western Union. Parece que Western Union es el malo de la película siempre cada vez que se habla de Bitcoin, porque precisamente gracias a Western Union, cuando ellos se van del país en agosto de 2020, no pueden seguir trabajando en Cuba, acaban con las remesas hacia Cuba, producto de decisiones políticas, por supuesto, todos lo sabemos. Ahí fue cuando de verdad vi la oportunidad de enseñarle a las personas a lo mismo que le enseñaron a CryptoInfo, ¿sabes? Cómo estudiar sobre Bitcoin, cómo transferirse valor desde cualquier parte del mundo hacia cualquier parte del mundo. Y por ahí, entonces, mucha educación, mucha capacitación y también vi, ¿por qué no?, oportunidades de negocios en los que, perfecto, la persona que no quiere aprender o que le cuesta trabajo o que es vaga, porque los hay rincón de vago, hay gente que paga, que sencillamente pueden aceptar esa criptomoneda y venderla inmediatamente, venderla ipso facto sin necesidad de tener la cripto como tal, y viceversa, tener la moneda local y querer comprar entonces la criptomoneda. Por eso fue que creamos BitRemesas como solución de envío de remesas que suple un poquito la demanda de Western Union, y CubaPay como solución para esos negocios que deseen aceptar criptomonedas como método de pago, dado que otros negocios en Internet no admiten cubanos o no admiten negocios cubanos, no le ofrecen esa posibilidad. Entonces, nada, mucha educación, muchas ganas de seguir colaborando y muchas ganas de seguir estudiando este maravilloso mundo. Esa es mi historia hasta este momento. Y nada, bien, ¿no? encantadísimo de poderte conocer allá en Panamá. El Bitcoin abre muchas puertas. Gracias a Bitcoin pude ir a Panamá, después pude ir a El Salvador. Sinceramente, tengo que agradecerle a la vida por esas oportunidades. Sí, definitivamente. Yo he podido también conocer personas como tú, como Felipe, personas como Kevin, que por cierto está teniendo algunos problemas de internet, pero seguramente por allí se conectará en un rato. Y de verdad que siempre que escucho estas historias, como que me identifico de alguna forma, aunque la historia no es igual, no es exactamente igual a la de ustedes, me identifico un poco, porque lo mío también comenzó como esa necesidad de buscar otra alternativa económica. Lo mío no fue tan espectacular, pero sí llegó en un momento donde tuve una necesidad económica tremenda, ¿no? 2016, 2017, de ahí comencé a aprender y precisamente lo primero que escuché fue Bitcoin. O sea, no escuché más nada, a pesar de que en esa época también estaba la moda de las ICO, estaban saliendo otras soluciones. Yo me enfoqué muchísimo en Bitcoin porque había muchas personas que me habían dicho, mira, es que Bitcoin es la criptomoneda, ¿okay? Bitcoin es lo máximo. Comencé a investigar. También conocí local Bitcoins. Luego, pues bueno, muchas veces he contado la historia. Luego comencé con las faucets. Me involucré con proyectos criptográficos, colaboré y poco a poco fui viendo que tenía como una oportunidad para ayudar a las personas dentro de esta industria a aprender.
O sea, vi que pude aprender yo, que ese aprendizaje lo pude desarrollar y bueno, poco a poco fui aprendiendo y Bitcoin me ha dado muchísimas cosas y me ha ayudado a capacitarme, porque para estar donde estoy he tenido que aprender muchas veces a los golpes, muchas veces no fue tan fácil, pero es genial pues escuchar todas estas historias. Bueno, ahora comencemos con la temática. Hoy vamos a hablar del Bitcoin Pizza Day y a ver, ¿cómo fue el origen de todo esto que conocemos como Bitcoin Pizza Day? O sea, a mí me parece fascinante que alguien aunque tiene precedentes, aunque todo esto se viene construyendo mucho antes del 2008, 2009, pero me parece genial que alguien tomara la moneda, cuando hablamos de criptomoneda hablamos de algo que tiene que tener un valor, y que de alguna forma u otra dijera, mira, ¿sabes qué? Yo considero que 2 pizzas vale 10.000 bitcoins. O sea, ¿cómo fue el inicio? Se lo dejo para cualquiera de los dos que quiera comenzar y, y añadir un poco a esta historia de Bitcoin Pizza Day. Yo soy re fan de esa historia, yo amo esa historia más que por lo que pasó, por el significado después de estudiar y aprender más sobre la tecnología. Uno aprende, por así decirlo, a ver cosas más allá de la misma tecnología. Pero si tú te pones, por ejemplo, a mirarlo, eso fue un 22 de mayo del 2010, Laszlo, que es el minero que hace esta operación, publica en Bitcoin Talk que quien le llevaba 2 pizzas por 10.000 bitcoins. En ese momento, si no me falla la cabeza, eran unos 40, $50. Y alguien le responde y le lleva 2 pizzas. Y pues muchos dirán, pero es que pues compró 2 pizzas. Sí, pero esa fue la primera vez que, por así decirlo, alguien mostró que Bitcoin podía servir como moneda y que hoy día, como red, como moneda, como lo queramos ver, literalmente nos dio un poder de libertad que, por ejemplo, en el caso de Cuba, me imagino que lo deben valorar aún mucho más por tantas restricciones que hay. Pero nos entregaron la libertad, nos entregaron una moneda que expresa libertad y que podemos usar básicamente a cualquier hora, en cualquier momento. Que la red se congestiona, sí, pero tengo Lightning, o sea, hay mucho alrededor de eso que creo que es muy emblemático, muy respetado, porque pues, la necesidad de tener algo como eso, ellos básicamente con esa primera compra nos mostraron el camino. Sí, sí, definitivamente. ¿Quieres contar un poquito ahí más de la historia, del proceso? No, es que está perfecto, ¿sabes? 13 años atrás, ser testigo de un proceso de comercialización con algo en lo que tú estás creyendo. No te sé, vamos a ponernos en contexto. Apenas había pasado un año, ¿no? Un año y un poquito de estos geeks matemáticos haciendo cositas y jugando a las tarjetas gráficas y cuánto tú hiciste y me gané el bloque yo, el próximo te lo ganas tú, ¿sabes? Es hasta simpático decirlo, pero ahí se marcó un hito de, ok, esto puede funcionar como un valor totalmente descentralizado, operado por nosotros mismos y tenemos la libertad de hacerlo nosotros mismos. Y entonces comenzó la comprensión filosófica. Recuerda que Bitcoin hay mucha gente que lo ve por la parte especulativa, hay mucha gente que lo ve por la parte económica, la parte libertaria, la parte filosófica. Y ahí están, bueno, los eruditos de hoy que han dedicado horas y libros de estudio ante este fenómeno único en el planeta, en el que podemos transferir valor sin necesidad de un tercero y sin necesidad incluso de confiar en el otro porque la red se encarga de eso. Yo creo que sí, que marcó un hito. Es como que alguien hoy se sorprenda porque un lenguaje de modelo es capaz de responderte una pregunta que haces.
¿sabes? Poniéndolo en contexto, es como que entender que podemos pagar por algo mediante un valor que no tuvo nada que ver el banco con eso, a lo que hoy todo el mundo está impactado con viendo cómo un lenguaje, cómo un modelo de lenguaje puede responderte a algo inteligentemente. Entonces, sí hay que celebrarlo y sí hay que recordarlo constantemente porque es el inicio de este sueño, de este proyecto que es Bitcoin y, bueno, y de todas las demás criptomonedas, pero que comienza la revolución, por decirlo de alguna manera, con este fenómeno de pagos. Y nada, celebrarlo de la mejor manera, que es comiendo pizza ese día. Y por supuesto que uno de los retos que yo veo acá en Cuba es que no es comerte la pizza, sino convencer no, porque convencer suena un poco feo, sino enseñar y hacerle entender al dueño del restaurante que te está vendiendo la pizza por qué debería, para bien suyo, aceptar que le pagues con Bitcoin o le pagues con Lightning o con cualquier otra solución de pago descentralizado. Si él logra entender eso, él va a tener el orgullo de poderte vender esa pizza todos los años, todas las veces que tú quieras. O sea, el reto está ahí, el reto está en celebrar, disfrutar, enseñar a este negocio a que comprenda todo esto. Qué pena, yo me meto por ahí a añadir algo. Me gustó mucho la parte en la que mencionaste que pues, realmente Bitcoin las personas lo ven de muchas formas. Algunos de forma especulativa, otros como inversión, otros en sin fin de formas que lo ven, pero creo que con ese acontecimiento, lo más lindo de todo a nivel personal, y es algo que yo divulgo mucho y promulgo, es que es una, o sea, nos entregaron, como dije al principio, la libertad en un código. O sea, estoy seguro que hoy día muchos de los procesos que yo hago personalmente, como Felipe Jaramillo, muy afuera de mi vida laboral, si no existiera Bitcoin y como por así decirlo, esa red sin fronteras que nos permite comunicarnos económicamente, literal, con cualquier parte del mundo, créanme que la mitad de mi vida fuera un atasque, no tuviera que usar Western Union, literal. Por eso valoro tanto la red, por eso me gusta como mostrarle a las personas que más que especulación, es una red que podemos usar a cualquier hora sin el permiso de ningún banco. Muchos lo verán ahora como insignificativo, pero años atrás sí cierran el banco, tú tarde de la noche no puedes ir a hacer un depósito grande al banco, ya estás muerto, tienes que esperar hasta el otro día. Y encima de eso, cuando lo hagas se te va a tardar mínimo 3 días y te van a comer con las comisiones. Entonces es verlo como, en serio, como una liberación. Así siempre lo he visto yo, de una forma, nos inyectaron libertad, nos dieron a la píldora que necesitábamos para entender que un sistema económico tan centralizado es más enemigo que amigo de las personas del común. Entonces eso es como esa parte me encanta mucho sobre el acontecimiento. Sí, a mí una de las cosas que, añadiendo un poco a lo que ustedes acaban de hablar, yo creo que estuvo muy completo, pero a mí lo que me parece más impresionante es que siempre, o curioso, es que siempre decimos, no, pero es que existen personas que son fans de X o Y cosas. Y creo que en un principio solo habían fans de la tecnología, de la minería, los cypherpunks solo eran fans, solo eran personas que estaban obsesionadas con este tema de la minería, con este tema de ver cuántas recompensas podían tener por bloque. Y yo creo que debemos darle gracias a esos fans y a Laszlo, en este caso, por atreverse a hacer algo tan importante. Hace días pues salió un comunicado, de hecho, por cryptoinformer.com, de un archivo JPG que parece ser que también tiene algo similar, o sea, marcó un precedente en lo que es el uso de Bitcoin como para comprar algo. Y otra de las cosas que me parecen curiosas también es pizza, o sea, algo tan fuera de la tecnología como la pizza. Me parece súper curioso estos dos temas y como una persona, un cypherpunk, una persona tan fanática como lo fue Laszlo,
decidió esto, ¿no? Pizza. Ahora, quizá, pues bueno, Felipe habló un poco acerca de Laszlo, pero ¿qué puede significar entonces Laszlo para nosotros, para la industria, para Bitcoin? Eh, y bueno, si alguno de los dos puede añadir un poco más acerca de Laszlo como personaje dentro de la industria. Yo creo que, como dije anteriormente, marcó un camino que realmente como que nos construyó el resto a nosotros, nos dijo, aquí empiezo yo un cambio. Para mí es así, empezó el cambio y nos dejó como una semillita para que nosotros la siguiéramos regando y siguiéramos como alimentando esa tecnología. ¿Cómo se alimenta esa tecnología? Con más personas. Entre más estemos en esa red, más vamos a ser los que nos vamos a beneficiar. No de un precio, no de un valor, nada, de una red que nos libera. Entonces yo creo que para mí él es el Satoshi, toda la parte con HAL, muy bien por los creadores, es la parte más importante porque si no lo crean, no, Laszlo no pudiera haber hecho eso, pero creo que es un pionero en la utilización y como el uso que se le puede dar a Bitcoin como moneda, como pago, porque muchos dirán, pero es que son códigos de internet, es un numerito, sí, vayan a ir en los bancos y en tu cuenta, en tu red virtual que te están poniendo, numeritos que ni siquiera puedes verificar, pero con la red nosotros sí podemos verificar nuestros propios numeritos, entonces él marcó como una tendencia, un camino, como mencioné, en el que nos dejó como todo. Entonces, para mí, creo que él es como un pionero y el primer pago, pues ya exceptuando lo que pasó con la imagen que comentaste, es un pionero y más porque escogió algo tradicional, una comida tradicional, no fue y compró, no sé, un disco duro o algo así. Escogió comida y juntó la tecnología con algo tradicional de una forma que creo que ninguno de nosotros hubiera pensado. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que esto incluso potenció y se expandió a otro público más general. O sea, si una persona dice ahora, ok, Bitcoin, Pixadea, de repente ahorita, estos días 19, 20, 21, 22, 23, hay muchos eventos por todos lados en pizzerías y todo eso, y una persona puede conectar porque, no sé, simplemente le gusta la pizza. O sea, me parece eso tan genial que permite que ese público que inclusive ni siquiera estaba interesado en Bitcoin se pueda conectar por medio de algo tan simple y sencillo como lo es un alimento. ¿Qué opina Eric? Sí, nunca vamos a saber si la cuestión de pizza es un elemento casuístico o es que los hijos simplemente querían comer pizza y punto. Pero es interesante, ¿no? Que por estos días la venta de pizza a nivel mundial en el mundo bitcoiner se dispara. Y nada, pues a quién no le gusta la pizza, ¿sabes? El debate de si con piña o no es otro asunto, pero a quién no le gusta la pizza. Yo recomiendo a todos que se coman una pizza este fin de semana y que lo celebren con Bitcoin. Así es, así es. Ahora, Bitcoin puede ser muchas cosas. Yo creo que hemos tocado el tema de Bitcoin como filosofía, Bitcoin como tecnología, porque definitivamente Bitcoin marca un antes y un después en la tecnología, en el uso de la tecnología. Tecnológicamente, pues, a lo mejor la blockchain, a lo mejor todo este tema relacionado ya se venía dando desde antes, pero Bitcoin, vamos a estar claros, Bitcoin fue el que hizo famoso todo este tema a nivel mundial, ¿no? De blockchain, del libro distribuido, y filosóficamente también Bitcoin te libera, como dice Felipe, o sea, te da como esa libertad para tú poder decidir ahora cómo manejar tus finanzas. Ya tú puedes hacer lo que tú quieras con tu dinero, ¿ok? Lo único que necesitas es internet y en algunos casos ni siquiera necesitas internet para hacer una transacción. Entonces es interesante todo este tema, pero ahora veamos a Bitcoin como dinero
como esa moneda que nos permite cambiar una cosa por otra, o que nos permite comprar, que nos permite adquirir un bien, que nos permite enviar remesas de un país a otro. ¿Será que antes de esto se tenía planteado el uso de Bitcoin tanto así como una moneda de envío de remesas? Porque yo creo que una de las cosas más importantes yo creo que para casi todos, es que tú puedas enviar dinero de un lugar a otro en instantes, en minutos. Y ahora, pues, con estas capas que han surgido con el pasar de los años, es aún incluso más fácil, ¿no? Enviar una transacción por Lightning, por ejemplo. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de dinero, ¿cómo ven ustedes el acontecimiento después de esto? Si ustedes conocen o tienen algún ejemplo de otros acontecimientos que sucedieron o que ustedes hayan vivido pagando con Bitcoin que sean importantes para ustedes, por ejemplo. Bueno, así, de la forma así, por así, pues, importante, por mencionarlo así, importante, yo lo vería más desde mi punto personal, desde las remesas. Yo he usado Bitcoin mismo cuando estuve en Argentina, por ahí me di un paseíto por El Salvador hace 2 años y todo, o sea, bien, pero creo que es muy relativo porque, como te digo, como yo lo puedo ver como un dinero, una moneda importante para mí porque puedo hacer una transacción mundial, puede que hayan personas que solo lo usen para especular, entonces ni siquiera les importará cómo funciona la red. Entonces yo creo que es muy relativo, pero creo yo que, como he reiterado todo el momento, que esa libertad que nos brinda es básicamente para hacer cualquier cosa, tanto así que hasta podemos especular. La especulación se creó porque había una oferta y una demanda y una moneda que está generando valor real con la que puedes cambiar un valor por otro, pero creo pues que nunca se planeó y fue más por la necesidad, como ha surgido todo. Primero cambiábamos sal, después vacas por, no sé, un marrano, cosas así, y llegamos al punto de la tecnología. ¿Qué pasó? Que cuando esto se creó, realmente, más que una necesidad, el mundo estaba pasando por un colapso gigante, pues porque lo que estaba pasando en Estados Unidos era algo sin precedentes. Entonces yo creo que el acontecimiento más importante para mí nada más es que haya existido, porque no sé, pónganse a pensar qué otra alternativa tuviéramos en este momento si después de ese colapso no hubiera existido nada digital, o pónganse a pensar qué hubiéramos hecho, por ejemplo, pues desde el punto de aquí en Colombia, qué hubiéramos hecho con remesas, con envíos de dinero, si todo estaba cerrado, no podíamos hacer nada. Entonces, digo que lo más importante, aparte de pues, poderlo usar básicamente para cualquier cosa, es que esa creación, como digo, nos ha más que ayudado en muchas situaciones de la vida. Y la pandemia fue una demostración más para mí personalmente de que si esto no existiera, mi familia en otros lugares, ni siquiera, en serio, ni siquiera podría sobrevivir, porque ya es un tema más delicado, pero ni siquiera hubieran podido sobrevivir. Entonces, lo más emblemático para mí en serio es que exista porque puedo usarlo a cualquier hora y a cualquier momento. Y yo realmente mi vida personal, absolutamente toda, laboral y personal, está rodeada de Bitcoin, de pagué esto. Todas las personas a mi alrededor o aceptan o me cambian, pero con mis conocidos ni siquiera uso cash. Ya llegué a un estándar donde nos podemos literal pasar valor a través de la red. Entonces, para mí, el emblemático, aparte de pues, poderlo hacer casi que todos los días, es que exista. Sí, definitivamente. ¿Qué opina Eric? Para ti, Eric, un acontecimiento, bueno, que haya sido también inspirado por el Bitcoin Pizza Day, donde tú digas, mira, voy a usar Bitcoin como hizo Laszlo, como lo hizo Laszlo. Sí. Sí, mira, cuando hemos hablado de este asunto lo hablamos personalmente en Panamá, lo hablamos personalmente en otros eventos. Yo me he dado cuenta que la versatilidad que tiene el uso de Bitcoin depende del contexto de la persona que lo está usando y depende del contexto del entorno en el que tú crees que vas a desarrollar eso.
porque no es lo mismo el uso que se le da a Bitcoin en Cuba que el uso que se le da a Bitcoin en Liberia o el que se le da en Corea del Norte, si es que se le da, o el que se le da en los propios Estados Unidos o el que se le está dando en El Salvador. Y esto es algo que hay que enseñarlo porque si enseñamos Bitcoin de la misma manera para todo el mundo, la gente no lo va a entender porque su contexto no lo lleva. ¿Cómo yo le explico Bitcoin a una persona que vive en Texas y que paga en el centro comercial con Apple Pay? En menos de un segundo paga con el reloj. Le da doble clic al reloj y paga. Y tiene un salario y no necesita bajo ninguna necesidad de vida ni comprar Bitcoin ni nada, porque no lo sabe. O sea, no sabe que necesita Bitcoin, como la gente no sabía que necesitaba un Apple iPhone cuando Tim Cook lo lanzó. Entonces, en el caso Cuba sí es drástico, ¿sabes? Las personas necesitan Bitcoin para recibir pagos internacionales, porque es la única manera que tienes de recibir pagos. Nosotros no tenemos acceso a ningún instrumento financiero, ninguno. Y bueno, eso ya o nos adaptamos a vivir con eso o perecemos. El asunto del ahorro. Nosotros en cuestión de 4 años sufrimos una inflación de un 800%. Personas con 40 años de ahorro, en 3 años se les redujo al 20% de lo que tenían. De hecho, menos del 20%. Eso es brutal, eso es peor que Argentina, peor que Venezuela. Estamos ahí, más o menos. No quiero decir que estoy peor que tú, pero estamos ahí. El tema de las remesas es un factor fundamental. Repito, todo el mundo compara a Bitcoin con Western Union. Jack Mallers, creador de Strike, es uno de los que constantemente está tirándole, porque es que las reglas del juego están cambiando. Entonces, el ejemplo que más me impresionó a mí, independientemente de las remesas, resguardo de valor, protección contra la inflación, libertad financiera, libertad espiritual del individuo, porque puedes no estar atado a coerción de un gobierno o de lo que sea. Es un fenómeno súper interesante que lo descubrí en Salvador, nada que ver con Cuba, aunque con ganas de hacerlo, si alguien tuviera ganas de hacerlo, lo podría hacer, pero bueno, en Cuba ya el solo hecho de la minería es complicado por la energía, pero hay un ejemplo súper interesante que es cómo Bitcoin ayuda a reducir el precio de la energía eléctrica. Y tú dirás, wow, ¿cómo es posible si Bitcoin, la minería de Bitcoin consume energía y esto genera demanda? ¿Cómo es posible que incremento de la demanda haga que los precios se reduzcan si por cuestiones de la ley del mercado, si sube la demanda, deben subir los precios? Y es que el ejemplo es práctico. Si tú implementas una minería de Bitcoin en un lugar remoto, distante, al cual no puedes llegar porque con energías renovables está muy lejos la implementación de los cables o la implementación de la infraestructura para ello, tú puedes utilizar esa energía renovable para minar Bitcoin. Ese Bitcoin que estás minando ya son utilidades que te permiten subvencionar la energía que estás generando en cercanías a las ciudades o en cercanías a las metrópolis. Y de esta manera estás reduciendo el costo de energía porque lo que generas con Bitcoin a 30 kilómetros de distancia y no puedes mandar esa energía para la ciudad, lo estás generando en una moneda que te permite financiar la que tienes ahí cerca de la ciudad, que sí es un poco más cara, pero al estar subsidiada a los ciudadanos les cuesta menos. Ese ejemplo es un proyecto que ya están implementando en El Salvador y mira tú qué fascinante, ¿no? Generar Bitcoin en la distancia para que la energía que estoy utilizando aquí sea un poco más barata. En fin, que mira tú la creatividad humana utilizando ese tipo de tecnología, todo lo que puede lograr. Por lo tanto, claro que sí, hay que Me aceptarlo. encanta, me encanta, eso me encanta porque es que eso es la red, o sea, hay todo un ecosistema de cosas que ni siquiera han inventado. Pero mire, por ejemplo, un caso de esos, teniendo en cuenta que todo el mundo mira Bitcoin como, ay, consume mucha energía, daña el medio ambiente. Y mire los casos de uso que se pueden encontrar con una tecnología que es libre de usar. O sea, si eso fuera una tecnología privada, créanme que
que no existirían tantas soluciones que han creado tantas personas en busca de suplir necesidades que hay en el mundo. Entonces, eso es lo que más me encanta a mí, que es que realmente hay un mundo atrás que ni siquiera hemos terminado de explorar y que apenas vamos empezando en el camino y ya miren todo lo que hemos construido alrededor de una monedita de nerds de internet. Eso es lo que realmente me causa a mí más impacto. Sí, sí, definitivamente las cosas que pueden suceder son ilimitadas. O sea, apenas estamos en poco más de una década de haber nacido con todo este tema de Bitcoin y todo lo que significa. Y yo creo que esto es definitivamente una revolución, tal así como Internet, tal así como las máquinas a vapor, tal así como otras revoluciones que han surgido a lo largo de la historia y que están relacionadas con tecnología. Ahora, algo que a mí más me impacta y creo que es algo que compartimos en común, porque pues bueno, en nuestros países hemos sufrido este tema de la inflación, este tema pues de malas decisiones de los entes gubernamentales que están al frente y que nos ha llevado a sufrir prácticamente lo mismo. Estamos hablando de países como Cuba, quizás Cuba lo vivió primero que Venezuela, ahora Venezuela lo vivió hace unos años todavía. Acá a lo mejor no como en el 2016 y 2017, pero acá se sigue sintiendo el impacto de el tema de la devaluación de nuestra propia moneda. Este tema de que cada vez cuando vas a comprar, entonces todo es más caro. Incluso ahora hemos establecido pues, el uso del dólar como moneda de facto y aún así tú vas a comprar en dólares y cada vez tienes que pagar más, incluso estás pagando en dólares. Entonces es impresionante cómo esto nos ha afectado. También podemos hablar de países como Argentina, ahora Colombia también les está afectando un poco todo este tema. Y esto me hace pensar que es aún mucho más importante Bitcoin desde ese punto de vista para aquellos que puedan lograr comprender cómo funciona, para aquellos que puedan aprender. Y yo creo que este tipo de actividades que hacemos y sobre todo el Bitcoin Pizza Day es creo que una oportunidad muy buena para enseñarle a las personas Bitcoin existe. A alguien se le ocurrió la brillante idea en el año 2010 de pagar tantos Bitcoin por 2 pizzas y se puede usar en nuestra vida diaria, se puede usar. Ahora, bueno, ya quizá alguien acá dirá, bueno, no, pero es que Bitcoin es volátil, pero es que sube y baja, pero es que esto, aquello y lo otro, pero no es lo mismo tener una moneda como las de nosotros que en un año se puede depreciar 1000 veces a tener una moneda que está respaldada por una red y que a lo largo del tiempo lo único que ha hecho es mantenerse estable. Entonces yo creo que eso es algo que debemos enseñar y que debemos apropiarnos de eso. Y bueno, hacia ahí va el último punto de esta primera parte del podcast. Eh, ¿Qué importancia tiene Bitcoin para Latinoamérica actualmente? Yo sé que, bueno, ustedes lo comprenderán como yo lo estoy explicando, este tema de la inflación, así que pues bueno, se las dejo. ¿Qué importancia? ¿Qué tan importante es Bitcoin actualmente? Muchachos, qué pena que es que algo con la red me está molestando y se me apagó la cámara. No te Bueno, preocupes. yo realmente, antes de hablar sobre eso, te agregaría un poquito a lo que dijiste. Sí, Bitcoin es muy volátil, pero si hablamos de volatilidad, el peso argentino en un mes subió 30%. Y eso que me estoy pasando de días, porque estoy seguro que fueron menos de un mes. Entonces, realmente es volátil, sí, pero hay muchas alternativas para brincarse eso. O sea, eh, lo del precio va más como moneda o como inversión, porque realmente con todas las herramientas que hay hoy, tú puedes estar, por así decirlo, seguro en, no sé, una moneda estable basada en Bitcoin, que me gusta mucho esa teoría, o en alguna otra, y tú simplemente haces el cambio para enviar o utilizar lo que vas a hacer en el momento,
¿qué es lo que yo a veces intento que las personas vean? No es un precio, no dependemos de si sube o baja, no dependemos de que lo podemos usar en cualquier momento. El precio es adicional, es algo que creamos con la oferta y la demanda, porque el humano no está capaz de quedarse sin ponerle un precio a todo y pues realmente de ahí nacen los mercados. Entonces, pues bueno, lo de la volatilidad sí, pero si usted se pone a mirarlo también a largo plazo, Bitcoin ha tenido un rendimiento astronómico más que cualquier otra moneda, que ha tenido sus baches, sus cosas, sí, pero ha funcionado. Y desde que una red funcione para el traspaso de dinero o valor, como lo queramos llamar, créanme que ya hay mucho, porque como les digo, nos estamos saliendo de un sistema, eh, de presión, de que te están mirando qué compras, qué no haces, te pueden bloquear, a pasar a algo donde tenemos el control. Y eso también complementa un poquito con la pregunta que acabaste de hacer en Latinoamérica. Como comenté anteriormente, por ejemplo, en mi caso, yo en muchas ocasiones, si no existiera una alternativa como lo es Bitcoin, yo ni siquiera hubiera podido hacer muchas cosas que necesitaba, como lo de las remesas, pagar algunas cosas. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegué de Brasil, yo no tenía cuentas de banco, yo no tenía historial crediticio, así que no me daban nada, no podía acceder ni siquiera al sistema financiero tradicional de mi país por haberme ausentado 3 meses, 3 años, perdón, y en esos 3 años no haber hecho nada económico en el país. ¿Y que, con qué me pude defender? Con Bitcoin, con que también están las monedas estables, sí, pero en mi caso, por ejemplo, en esos días yo era, no un maxi, pero un fan muy arraigado, muy, no sé, muy fan, demasiado fan. Y para mí me solucionó todo ese tipo de caos que tenía. ¿Qué pasa? Que hoy en día el caos ha crecido, tenemos inflación, tenemos presidentes que van literal en contra de su país, tenemos una infinidad de cosas que solo pasan en Latinoamérica. Por eso yo siempre, cuando estoy por ahí, veo algo en, no sé, en otro país, en España, momento latinoamericano. Eso solo no, hay cosas que solo suceden aquí, pero también eso nos ha hecho como que tener un paso adelante sobre cualquier otro continente, porque pues hemos sufrido y lastimosamente con el sufrimiento y las cosas malas es que uno aprende y nos hemos aprendido a desenvolver en un sistema que para mí está en contra de nosotros y nos vinieron a ayudar con esto. Entonces creo que esto, todo, no solo Bitcoin, sino el sistema monetario que se creó alrededor, está salvando muchas economías, créanme, no solo a nivel de país, sino a nivel como persona. Yo soy testigo y puedo ser un mismo ejemplo de que Bitcoin y todo el ecosistema que trajo por detrás está salvando muchas economías. Entonces considero que ya es parte fundamental de las economías latinoamericanas tener en cuenta todo lo que tenga que ver con Bitcoin y monedas digitales. Ya es más que algo ahí, es una necesidad total, porque es muy importante para muchos, como por así decirlo, paredes o limitaciones que tenemos como latinoamericanos. Entonces creo yo que es sumamente importante hoy día la red y Bitcoin como moneda. Excelente, de verdad que, bueno, yo por mi parte, nada que agregar. No sé, Eric, eh, ¿qué tan importante crees tú que es Bitcoin para el latinoamericano? Desde Argentina hasta, bueno, México, España, también, si podemos meter a España ahí entre los países hispanohablantes. Bueno, fíjate si es importante que hoy estaba celebrando, estoy en un grupo en WhatsApp con colegas Maxi de esto de los tóxicos y y estaban medio que celebrando la incorporación de Strike en varios países de Latinoamérica, entre ellos Panamá y wow, ¿sabes? Es como que celebran lo mismo que se celebró hace 13 años de que pudieras comprarte una pizza con Bitcoin. Ahora ellos están celebrando que ya Bitcoin se está integrando con el sistema financiero y sabes que las regulaciones que conlleva eso son interesantes, pero
es la locomotora que no pueden parar. O sea, cada vez que yo veo una noticia de baneo de Bitcoin en China, hace 2 días que Pakistán también lo quiere banear, son cuestiones de pérdida de tiempo porque esto es un fenómeno imparable y es un fenómeno que mientras más lo intentes prohibir, más adopción va a tener porque la gente está descubriendo de qué va esto. Es como, es como el otro chiste que me hacían allá en El Salvador, que me decían, y tú hablas de Bitcoin en Cuba, si Cuba es comunista. Y no quiero hablar de política, pero es la contradicción entre cómo es posible que puedas, ¿no?, enarbolar la historia de la libertad financiera si estás en una economía cerrada, una economía planificada, regulada, etcétera. Y bueno, señores, es que se puede, ¿sabes? Tú, enseñar no es un delito. Y la magia está en que mientras más personas les hagas descubrir lo que tienen en sus manos sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de discriminación, y esto Latinoamérica sí lo ha sufrido muchísimo, el tema de estar desbancarizado, de estar discriminado por su etnia o por su creencia o qué sé yo, por el color de piel, ¿sabes? Históricamente, no estoy hablando ahora con tecnología. Pero es la manera que tenemos de partir desde el punto en el que todos estamos en las mismas igualdad de condiciones de asimilar esto, de entenderlo y de implementarlo. Un ejemplo súper interesante para que veas que sí, uno por pasión lo hace con Latinoamérica, pero es ver cómo la tecnología puede ayudarnos incluso en economías con un bajo nivel de desarrollo. No hay excusas para no aprender sobre Bitcoin cuando están todos los libros ahí gratuitos, ni hay excusas para usar Bitcoin cuando lo único que necesitas es una billetera, aprender a firmar una transacción y recibir o enviar. Uno de los proyectos que yo estoy seguro que tú también lo viste fue Manchakura en África, a las personas sin internet. Imagínense poder utilizar Bitcoin sin tener internet en el teléfono. Y suena imposible, pero no lo es. Hay un proyecto que gracias a códigos USSD, comunicándose con el proveedor, con el ISP, por supuesto que tiene que estar coordinado previamente, pero se puede vincular la tarjeta SIM con una cuenta en Bitcoin Lightning y pagar mediante códigos USSD o recibir pagos mediante códigos USSD sin necesidad de datos móviles. Esto es fascinante y esto pone en igualdad de condiciones a una persona en Silicon Valley contra un aborigen que se respeta y que no se agrede en el Amazonas, ¿sabes? Que decide tener su cultura ahí, que decide no incorporarse a la sociedad civilizada, entre comillas. Entonces, es ahí una herramienta en la que tienes a la humanidad en la misma posición. Y eso es fascinante, eso es hermoso. O sea, yo estoy fascinado porque yo vi esa noticia hace días y yo dije, wow, ¿hasta dónde puede llegar Bitcoin? Por supuesto que, como tú dices, tiene que tener, por supuesto, una sincronización previa a todo este tema, pero para el usuario final, el común, el que tiene un teléfono que no es un teléfono inteligente, sino que es un teléfono, a ver, normal, ¿no? Que quizá en algunos países podemos decir, bueno, pero ¿quién no tiene un teléfono inteligente hoy día, así sea de baja gama? Créanme que en África no dicen lo mismo, y hay países donde sus comunidades o algunas ciudades, algunos pueblos, pues no llega un teléfono inteligente. Y qué impresionante que una persona pueda tener un teléfono básico Bitcoin. O sea, puede hacer transaccionar con Bitcoin, puede hacer enviar, recibir, y como tú dices, se pueda equiparar ante una persona que quizá está invirtiendo en Wall Street, no sé, en la bolsa. Es impresionante. Y creo que yo creo que eso solo lo puede hacer Bitcoin. No solo Bitcoin, sino las personas, los entusiastas que están detrás. Yo creo que es una de las cosas más valiosas que tiene Bitcoin, es que hay mucha gente detrás que siempre está trabajando y que quiere hacer algo para que alguien más conozca
sea Bitcoin como filosofía, como dinero, como a manera especulativa. Incluso yo digo que los mercados también ayudan a que Bitcoin se dé a conocer, porque cuando Bitcoin empieza a subir, cuando Bitcoin empieza a ir para arriba en cuanto a precio, hay mucha gente que se empieza a interesar. Entonces yo creo que yo una vez publiqué un tweet que dije que todas las cosas que suceden alrededor de Bitcoin le ayudan. Es impresionante. Incluso hasta lo reciente que habían dicho que era un ataque de los tokens BRC20, le funcionó perfectamente. Esto es más marketing, esto es más conocimiento sobre la red. Y eso me llevó a mí también a investigar un poco más acerca de qué es esto, cómo tokens dentro de la red, qué es eso de un ataque. Entonces, es impresionante lo que puede hacer Bitcoin. Bien, vamos a pasar a una segunda parte para avanzar. Pues bueno, lo que haremos ahorita va a ser muy sencillo. La comunidad que está aquí escuchando puede dejar sus preguntas acerca de Bitcoin, acerca de Bitcoin Pizza Day, acerca de Bitcoin como dinero, las dudas que tengan. Voy a dar 2 minutos para que la comunidad pueda hacer sus preguntas y vamos a elegir, perdón, 6 preguntas se van a seleccionar de parte de la comunidad. 6 preguntas que van a seleccionar, 3 preguntas va a responder Felipe y 3 preguntas va a responder Eric. Y así que, pues bueno, dejen sus dudas, sus consultas, lo que quieran saber. Y lo que vamos a hacer ahorita es que comienza Eric. Eric, puedes seleccionar la primera pregunta en lo que puedas. Luego va Felipe, luego Eric, luego Felipe, Eric, Felipe, Eric, Felipe, Eric, Felipe. Van a ser 6 preguntas, cada uno se va a llevar 250 CoinEx token, así que, pues bueno, ya si es una pregunta que te agrade por allí, Eric, la puedes seleccionar y responder. En lo que la vea me dices, mira, Joséito, me gusta la pregunta de tal usuario y la pregunta es así y la arrancas y la respondes. ¿Dónde está la pregunta? Aquí están en el mismo chat de CoinEx. Te voy a poner aquí en el mismo grupo que tenemos aquí interno. Aquí está. Sí, porque a lo mejor te pasé el enlace directamente del video chat, pero no del chat de texto. Ahí te lo mencioné. Ahí están dejando todas las preguntas. Ajá, y bueno, ahí las puedes ver. Entonces cualquiera, ¿sabes? Porque estoy viendo cualquiera, muchas preguntas. La que tú selecciones, esa va a ser la ganadora. Luego, mientras Felipe está respondiendo, bueno, Felipe también puede ir viendo la primera suya para mientras tú respondes. Yo creo que ya tengo la primera mía. Bueno, entonces si quieres... Yo leo una aquí y dime qué tal. Dime. No, vi aquí a Snell. ¿Qué haría falta? Me encantó, ¿sabes? ¿Qué haría falta aparte de educación para una adopción masiva de BTC o criptomonedas en Cuba? Y esto es un debate que... Sí, esto es un debate que vuelvo y repito, se acopla al contexto. Se acopla al contexto. Mira, la adopción de Bitcoin en Argentina, tanto Bitcoin como Ethereum, como DAI, ha sido hermosa, porque ha sido orgánica. La adopción de Bitcoin en El Salvador ha sido, a escala, ha sido bastante amplia, pero fue vertical. O sea, fue una orden presidencial aprobada por el Congreso, etcétera. Pero las personas no tenían ni siquiera el conocimiento de Bitcoin y de pronto había una ley que decía que ya tenían que aceptar Bitcoin a todo el que fuera. Yo entiendo que eso fue una estrategia de turismo y de adopción y de un poquito de libertad gubernamental, pero la cuestión está en que tienes que lograr que las personas amen la solución porque les resuelve su problema. Y cuando tú le explicas a un cubano, dueño de un restaurante, de una cafetería, de un negocio, de un remendador de zapatos o de lo que sea, que aceptando Bitcoin o cualquier otra criptomoneda está siendo un poquitico más libre financieramente y que tiene mucho más poder
de actividad económica que con el peso cubano y con la shitcoin del dólar, shitcoin de la MLC, o sea, yo le digo shitcoin al PEG del dólar con una moneda virtual que tenemos aquí en ese sentido. O sea, dentro de las tres monedas que estamos utilizando, si tú aceptas Bitcoin, tienes más poder, tienes más herramientas, tienes más posibilidades que aceptar peso cubano o aceptar MLC. Incluso dentro de la legalidad, porque lo que hay que analizar también es que las regulaciones te lo permitan o no, porque bueno, no puedes incurrir en ilegalidades. Pero sí, hace falta, lo primero es educación, y para lograr esa educación hay que dar la puntilla hay que ponerla donde es, y dejarse un poquitico de poesía y de armonía y de, ay, miren este camino de rosas, qué bonito es, porque la gente no lo va a asimilar de esa manera. Hay que ser tajante con ejemplos prácticos. Mira, tú vas a tener más ingresos o vas a ampliar el caudal de clientes o vas a tener muchas más herramientas con ese dinero que estás ingresando que con el dinero que haces normalmente en COP y en MLC. Yo no sé hoy por hoy por qué razón el 50% de los negocios en Cuba no acepta criptomonedas. Sigo sin entenderlo. Me encantaría que se hicieran alguna especie de videoconferencias o de este tipo de cosas que estamos haciendo hoy para que la gente lo comprenda. Webinars se llama eso, una especie de webinar en el que no sepa, aprenda y lo entienda ya. Y no solamente eso, sino que lo que aprendes seas capaz de enseñarlo a la persona que tienes al lado, porque si no nos cansamos y nos agotamos. Pero sí, que cuenten conmigo, yo me encantaría seguir ayudando y seguir enseñando a quien sea. Por ejemplo, mira, ya esto es un poquitico de spam, pero no quería dejar de decirlo. Mañana, 20 de mayo, nosotros vamos a celebrar el Bitcoin Pizza Day en la cafetería esta de Don Ricardón. Ese señor hasta hoy no aceptaba Bitcoin. O sea, no, aceptaba dólares, aceptaba peso cubano, aceptaba MLC, pero no aceptaba Bitcoin. Y yo lo llamé por teléfono y le dije, mañana voy para allá con 25 personas. Quiero grabar un video en el que se vea cómo después de comernos todas las pizzas que nos vamos a comer, te pagamos con Bitcoin. Ah, pero ¿cómo que Bitcoin? A esa hora el cuento de la buena pipa, de qué cosa es Bitcoin, de por qué Bitcoin y de las posibilidades que te ofrece Bitcoin y que mira, que en Cuba, que no sé qué. Y lo convencí en 8 minutos. O sea, cualquiera puede hacerlo. Este es el enfoque, ¿sabes? Educar y con ejemplos prácticos por qué lo puedes hacer y lo que te estás perdiendo por no hacerlo. Qué pena, me meto ahí un poquito en lo que dijo Eris, para resaltar. Tú tienes que, o sea, si queremos que esto se lleve como a otro nivel donde cualquier ciudadano del común lo entienda, hay que hacer lo que comentó él. Si tú tienes la posibilidad de aprender, tienes que enfocarte en que no solo vas a aprender, sino que también puedas enseñar eso que aprendiste a otras personas. Porque muchas personas dicen, pero es que no se adopta. ¿Qué estás haciendo tú como individuo que hace parte de esta red para que eso suceda? Porque pues obviamente las personas del común, y más que todo las de mucha edad, no van a ir a aventarse solos a un ecosistema que está como como, es que no sé cómo es como en la palabra, no encuentro la palabra, pero está muy para el lado de los jóvenes y de la tecnología. Entonces yo creo que lo más fundamental en ese tipo de tema de adopción es que sí, que podamos nosotros mismos también como individuos, así sea de la forma más sencilla, poderle mostrar a cualquier persona de la edad que sea cómo lo puede usar y para qué. Y súper interesante eso. Eh, y creo que también es eso, ¿no? El interés que nosotros tengamos por enseñar lo que aprendemos. Yo sé que no todo el mundo tiene la capacidad de enseñar lo que aprende y no a todo el mundo se le hace tan fácil enseñar lo que aprende. Pero yo creo que no es solamente el hecho de sentarme y explicar frente a un público sobre algo. Yo puedo también ejercer una acción. Yo puedo también ir no sé, al
a la persona de la bodega donde compro todos los días y decirle, mira, sabes que yo uso esta criptomoneda y me ha gustado porque me es sencillo. Entonces, con esas pequeñas acciones, no solamente imaginarnos como que en un lugar predicando la palabra de Bitcoin, sino con acciones que podamos emprender, yo creo que eso también puede ser muy, muy interesante. A ver, ahora le toca a Felipe. Felipe dijo que ya tenía por allí su pregunta de parte del Sí, público. Felipe. justo la vi de Rey A y está justo encima de la de Eris. Es una pregunta que hacen mucho y que pues a mí me gustaría responderla. Dice, ¿qué haría falta? Perdón, ¿se espera que Bitcoin y las criptomonedas reemplacen algún día las monedas fiduciarias tradicionales? Es un tema que muchos se dejan llevar por el hype, o sea, por la emoción de que está sucediendo algo importante con Bitcoin, pero me gustaría decirles de parte personal que se saquen eso de la cabeza, porque para mí personalmente, y creo que para muchos otros, eso no va a suceder. Bitcoin ya hace parte del sistema monetario, no de forma tradicional, porque Bitcoin es una tecnología totalmente diferente, pero ya hace parte de un sistema de cambio en el que puedes usar una moneda con la otra, pero soy 100% seguro que gobiernos fuertes como China, Estados Unidos, Rusia, nunca van a tener en su cabeza ceder el control que les da las monedas fiduciarias sobre su país y sus ciudadanos a algo que los libera totalmente de ese control. Entonces considero que no van a reemplazarlos nunca, pero que ya conviven y que aparte de esto tú tienes la posibilidad de escoger qué usar. Puedes usar los dos, puedes usar solo uno, pero creo que nunca va a haber uno dominante. Ni creo que van a eliminar al Bitcoin con su CBDC y sus monedas fiduciarias, ni tampoco creo que el Bitcoin los va a eliminar a ellos. Bitcoin simplemente es como una píldora que tú decides escoger para liberarte de ese sistema donde realmente ellos saben tú qué haces con todo tu dinero y más si lo estás haciendo digitalmente con una tarjeta de crédito, débito, ellos saben todo lo que tú haces. Entonces ellos nunca van a ceder ese control, pero nosotros como ciudadanos y como personas individuales, hoy día tenemos la opción de escoger qué queremos usar, que es algo que no teníamos antes. Entonces creo que va a ser más una convivencia tóxica, que va a ser una convivencia tóxica, pero que ninguna va a desaparecer a la otra. Interesante, o sea, siempre hay, llegamos a un punto cuando estamos conociendo Bitcoin y las criptomonedas, cuando decimos esto definitivamente va a reemplazar la economía que conocemos a nivel Sí, convencional. exacto. Pero lo decimos, yo creo que lo decimos más por nuestro propio fanatismo de que queremos que así suceda, ¿no? Pero para que eso suceda, pues hace falta que se pongan de acuerdo muchas cosas que si lo evaluamos no son posibles. Entonces, eh, Exacto. eh, yo, yo, yo también soy de los que cree lo siguiente. Yo creo que cada día Bitcoin y las criptomonedas van a tener o van a tomar más importancia, pero también Bitcoin cada día va a tomar más importancia, pero también van a seguir existiendo el dinero fiat en conjunto, o sea, va a ser como una opción que vamos a tener allí. Y lo más importante, y creo que lo dijiste tú al final, es tenemos la opción de elegir, algo que antes no, por lo menos nuestros padres no tuvieron esa opción que nosotros hoy día tenemos, ¿no? Entonces es muy importante lo que está sucediendo. Sí, es que, José, ponte, como mencioné anteriormente, ponte a imaginar si en este momento, con todo lo que está pasando, con todas las monedas latinoamericanas y de muchos otros países que se están yendo literal al piso, si no hubiera una alternativa, porque también hay que tener en cuenta que en muchos países es totalmente posible acceder, por ejemplo, al dólar, al euro, que por así decirlo son monedas fiduciarias fuertes, pero es que ni siquiera tenemos acceso a esto. O sea, el cambio y el paradigma que hay con todo esto de la tecnología de Bitcoin es ver o sea, no teníamos otra cosa, dependíamos literal, plena
y totalmente en lo que hicieran con nosotros a través de las monedas fiat, que hoy día que tenemos Bitcoin decimos, uy, qué loco, nosotros lo que vivimos y lo que dejáramos que sucediera. Y pues realmente para nuestros padres o abuelos eso era lo más normal del mundo. Lo que pasa es que el mundo y la tecnología evolucionan a una velocidad que ni siquiera nos damos cuenta, pero mira que es eso, ni siquiera teníamos otra cosa que nos pudiera defender de todo eso que está pasando, y no solo del control, sino de, por ejemplo, la inflación, que es algo que nadie puede controlar, ya está hecho, ocurre y listo. Y si no hubieran, por ejemplo, acceso a Bitcoin, a USDT, a todo lo que hay con Bitcoin, no sé ni siquiera en este momento la economía de muchos países en qué se basaría, y también a nivel personal. Súper interesante. A ver, Eric, vamos a ver si Eric tiene ya la pregunta número 3, la siguiente pregunta para responder, si le gustó alguna allí más del público. Sí, sí, hay una pregunta aquí de parte de Fabri, que yo creo que es una de las preguntas más difíciles que se le puede hacer a cualquier persona que hable sobre Bitcoin. Y como creo que es la más difícil, pues la voy a seleccionar para darte mi modesto criterio, Fabri, y bueno, a todos los demás que pueden tener la misma duda. ¿Cómo podrías explicarle a una persona que Bitcoin es una opción viable y no una moneda virtual sin respaldo alguno, que es volátil y que hoy vale y mañana puede valer nada? Y por supuesto que tengo que hacerte esta respuesta con varias anécdotas. Sí, ¿cómo explicarle a mi tío, por ejemplo, que tiene 62 años y que hace un año y medio compró con $100, compró una X cantidad de Bitcoin cuando estaba en 48 y ahora mismo se burla un poco de mí porque no ha tocado su Bitcoin, pero el valor que le está diciendo la billetera que tiene no es $100, es 62 aproximadamente. Y aquí es donde entra un poco la filosofía del qué haces con tu Bitcoin y qué quieres hacer con tu Bitcoin. Yo, por ejemplo, en mi decisión personal, lo que hago es holdear Bitcoin, almacenar Bitcoin, y no me interesa el valor en el que esté en ese momento porque hago compras paulatinas como averaje de costo de dólar, y de esa manera mi DCA en estos momentos está en 18 aproximadamente. Pero explicarle eso a un negocio, yo siempre trato de ser sincero, de ser honesto y decirle que entienda que desde mi punto de vista lo que debería hacer es guardar en Bitcoin una parte de sus ahorros personales, no utilizarlo como la solución mágica al 100% de la dinámica de tu negocio, porque desgraciadamente todavía no estamos en una economía circular en la que todos los procesos estén implementados con Bitcoin. El día que eso sea así, bueno, magnífico, pero no lo es. Y en ese caso lo que hay que explicarle es que vea Bitcoin no como un instrumento de utilizarlo constantemente en su negocio, sino como un instrumento de ahorro y como una herramienta. Por ejemplo, tú puedes no tener Bitcoin guardado, pero necesitas Bitcoin para resolver otro problema. Y en ese caso, le tienes que pagar a un proveedor, tienes que utilizar un envío de remesa un poco más, por un canal un poco más barato. Ahí sí te resuelve tu problema Bitcoin, independientemente de que usas para ahorrar. Pero por ahí va la cosa. El tema de respaldo, la verdad es que hacerle entender a una persona que tiene una ínfima educación financiera, porque hay que ser honesto, en Latinoamérica casi que no se imparte educación financiera, y en Cuba mucho menos. Entonces, hacerle entender a una persona qué cosa es el fiat, por qué se imprime dinero así a lo loco, y poner en contraste una tecnología que tiene una emisión fija de 21 millones de bitcoins, que es con el tiempo, pues lo pones en contradicción, y cuando tú haces que una persona entre en contradicción, esa persona está generando curiosidad, y es por eso que va a estudiar más. Por lo tanto,
elementos que yo pondría a favor de Bitcoin: emisión limitada de 21 millones y que es descentralizado. El valor que confiere es una oferta y demanda, como mismo lo tienen otros activos en el mundo, y que como instrumento de ahorro es uno de los mejores, y que como herramienta para envío de valor rápido, con bajas comisiones, anónimo y con privacidad, también es uno de los mejores. Por lo tanto, son elementos que podrías valorar. No es ir con el discurso libertario de se acabó el uso del dinero fiat, pero sí es con la píldora de, mira, esto es una opción, estúdiala. Mientras más personas lo descubran, lo entiendan y lo comprendan, vamos a ir creciendo y nos vamos a ir liberando como en la Matrix. Es poco a poco, es poco a poco, pero son elementos que puedes ir utilizando a conveniencia para que él lo comprenda. Claro, claro. Interesantísima. Yo también creo lo mismo. O sea, no hay una respuesta como definitiva a esto, pero sí ir poco a poco pues enseñando las virtudes que tiene Bitcoin. Bueno, vamos con la pregunta número 4. Ahí la gente está haciendo sus preguntas ahí, full. Pregunta número 4, Felipe, ¿ya la tienes? Sí, a mí me gustaría hasta responder un dos en uno porque tienen mucho que ver. Alguien me pregunta que qué puede ofrecer Bitcoin que no tenga otro criptoactivo, y otro me pregunta que si Bitcoin tiene forma de escalar luego del halving. ¿Y por qué las junto? Porque quiero que entiendan un punto de vista que de pronto es muy maxi, pero que muchos no lo ven porque pues realmente hay muchos proyectos y pues el marketing, que esto es mejor que Bitcoin y esto y lo otro. Para ponerlo primero, el punto más importante, Bitcoin realmente es una red segura, la más segura del mundo para mi concepto, no escalable. O sea, ¿qué importa la escalabilidad? Sí, pero el principio de Bitcoin es más ser seguro que escalable. Entonces, los que me dicen como que, ¿qué puede ofrecer Bitcoin que no ofrecen otros criptoactivos? Ofrece seguridad y libertad. Que quizás tú dirás, pero es que esta moneda hago transacciones más rápido, sí, pero tú solo te estás enfocando en lo de afuera, no sabes esa red qué tan segura o qué tan insegura es para hacer o tener esa escalabilidad. Y en cuanto al halving, ¿qué va a pasar? El halving para mí no va a tener ninguna interrupción en cuanto a la escalabilidad. Simplemente, pues con este acontecimiento vamos a llegar, por así decirlo, a un punto donde ya vamos a tener todos los bitcoins. Que si voy a estar vivo para eso, no sé. Pero luego de que se llegue allí, no es que los mineros van a abandonar y que la red no va a funcionar, ¿no? Por el contrario, ya se va a manejar una red totalmente más descentralizada, por así decirlo, porque ya todos van a vivir de los fees y no solo de crear nuevos bitcoins. Entonces, realmente Bitcoin, más que cualquier otra criptomoneda, te ofrece la seguridad y libertad que no tiene ninguna otra. Es que ninguna moneda en el mundo te puede ofrecer eso, porque es, aparte, como digo, de ser una moneda, es una red que te libera. Entonces, considero que va mucho más allá de que se pueda hacer un pago rápido, porque para eso podemos crear soluciones de pago como ya se crearon con Lightning, con Liquid, con todos esos protocolos capados que se van creando. Muchos dirán, pero es que es fuera de la red, eso no es Bitcoin, no se pierde descentralización. No, simplemente la red siempre va a ser la red, pero van a haber alternativas para darle un uso diferente a cualquier posibilidad que tengas. O sea, si mañana lo quieres hacer para un micropago, para eso están esas redes, quieres hacer minería, quieres hacer lo que sea. O sea, la red está ahí y siempre va a estar, sí, siempre va a seguir siendo la misma visión, pero se va a construir alrededor de ella soluciones. Ninguna red nunca va a igualar esa seguridad y esa libertad, por así decirlo, financiera que te da Bitcoin. Entonces, esa sería como mi respuesta ahí a esas dos. Genial. ¿Me puedes recordar cuál es? Sé que tengo la de Emiliano por acá, pero la primera no la ubiqué, no escuché bien el nombre para marcarlo aquí. A ver, la primera, eh,
si no me falla la cabeza, fue Rey A, que es que si esperábamos Ok, que Bitcoin y las criptomonedas reemplazaran lo fiduciario. Y la otra que respondí en conjunto es de la de Juan Emiliano. Gelis y Hermes. Oh, ok, ok, Jorge. Okay. Había marcado Son esas, una que respondí no. como un, sí, marqué como un 12 en uno. Aquí te los voy a seleccionar en el chat. Está él y abajo de la de él está la otra, están las dos juntas. Ok, bueno, ahorita unidos. ¿Qué quieren que suceda? Ok, 4. ¿Ah? Y está la de esta. Perfecto. Marco las dos como 4. Porque había marcado una que no era. Sí, Perdón, Emiliano, pero no eras tú. Bien, vamos con la pregunta. Me parece muy interesante cómo se está desarrollando la conversación. Vamos con la pregunta número 5. Eric, si la tienes ya por allí. Bueno, voy a tomar la de Shinizo rayito. Todo lo que tenga rayito a mí me encanta porque hace alusión a una de las soluciones de escalabilidad que ciertamente necesita Bitcoin, que es el Lightning. ¿Sabes? ¿Cómo ven, la pregunta de Shinizo, cómo ven la solución Lightning Network para el ampliamiento de la adopción? Yo creo que esa es una de las grandes soluciones. Hay dos caminos que necesita Bitcoin ya para escalabilidad. El primero es que debería existir, de hecho, yo creo que ya está en desarrollo, creo que ya está casi, una estable dentro de las capas que utilizan la blockchain de Bitcoin como mecanismo de seguridad. Debería existir una estable que esté en esas capas. No sé si Tether por Lightning o esta opción de Taro, creo que escuché el otro día, alguna solución sobre stacks, sobre, ya te digo, sidechains y capas 2 y serias implementaciones con ello. Sin embargo, Lightning es algo que yo en lo personal utilizo todos los días. Me fascina tanto recibir pagos en Lightning como hacerlos. Ciertamente requiere de una implementación tecnológica un poquitico más avanzada que la de Bitcoin, porque tienes que implementar un nodo. En el caso de recibir, en el caso de enviar, simplemente teniendo una billetera Lightning ya lo puedes resolver. Pero sí, es una de las soluciones hacia los micropagos que podemos implementar muy rápido. En cualquier negocio cubano puede existir, en cualquiera de los momentos en los que queramos hacer una operación instantánea sin necesidad de esperar a que se confirme por la blockchain, que ya no solamente bastan 10 minutos, sino que hay momentos en los que se colapsa sin que suene a ataque, pero que la Lightning puede resolver ese problema, dejar para on-chain las cosas serias como el ahorro, las operaciones más gruesas y los micropagos en Lightning. En el tema Cuba, pues, o en el ámbito un poco más privado, lo mismo. Implementar un plan de comunicación, un plan de educación para que las personas lo descubran y lo usen en su día a día. Pero sí, definitivamente con Lightning hay un camino que tiene que crecer. A lo mejor dicen que las desgracias traen, las desgracias o los grandes problemas traen grandes soluciones. A lo mejor cuando Binance, que indiscutiblemente es uno de los líderes de la industria, y por qué no Coinex implementen un depósito y una extracción en Lightning, hagan que las personas ya encuentren esto como algo mucho más fácil y como algo mucho más sencillo de extraer y depositar Bitcoin. Y entonces sí, indiscutiblemente los exchanges juegan un rol en todo este fenómeno. Hay quien los odia, hay quien los ama, hay quien los utiliza para crecer económicamente y bien por ellos, pero indiscutiblemente juegan un rol fundamental en este proceso de adopción porque son los que están ahí garantizando que se cumpla esa oferta y demanda. Entonces, si ellos implementan Lightning, sería un buen paso de avance en ese aspecto. Sí, la verdad sí sería un gran paso. Sería yo creo que marcaría
un paso fuerte en la industria, en el uso de Bitcoin, porque tengo entendido que muchas personas, bueno, yo también uso Lightning, usan esta solución. Entonces yo creo que va a ser súper interesante ver que, por ejemplo, exchanges de alto nivel y que manejan mucho volumen, y en el caso también de Coinex, puedan implementar. Así que muy, muy interesante. Bien, vamos con la pregunta número 6. Número 6, esta pregunta, bueno, ya es de Felipe. Felipe, cierras tú con la última pregunta de parte de la comunidad. A ver cuál es esa pregunta. Por aquí escogí la de Raúl Esteves. ¿Cómo ha evolucionado la regulación de Bitcoin en diferentes países y cuáles son los desafíos que enfrenta su adopción masiva? A ver, en cuanto a adopción, el único obstáculo que existe para la adopción masiva de Bitcoin es educación. No hay educación plena y total alrededor de todo el sistema o que se enseñe en las escuelas. No hay educación, ¿cierto? En cuanto a regulaciones, ¿cómo ha avanzado? Bueno, digamos que hay un país ya que lo pone como moneda de curso legal, pero aún así, ese país haciéndolo legal, si tú vas, las personas del común son muy, muy pocas las que lo usan o lo saben usar. ¿Por qué? Porque se implementó algo, no quiero decir que a la fuerza, pero se implementó algo que la gente ni siquiera conocía, que es muy buena la adopción así como país, sí, pero la adopción más importante es la del individuo del común, que es el que realmente hay que mostrarle que puede necesitar algo así, porque yo creo que todas las personas de países latinoamericanos deberían conocer esta solución. Y la adopción y los obstáculos va más en que las personas no les enseñan, no hay como iniciativas gigantes educativas, por ejemplo, por parte del gobierno de El Salvador, sino que es más desde la parte privada, empresas privadas, academias que luchan, por así decirlo, por esta adopción. Pero creo que no, que lo acepten países como moneda de curso legal no va tan a la mano de una verdadera adopción, porque simplemente lo están poniendo ahí como una opción. Una verdadera adopción sería donde, por así decirlo, todos en San Salvador o El Salvador completo puedan hacer un pago sin literal, sin necesidad como de que preguntarle a otro y cómo se hace esto, sino que todos puedan pagar y recibir. Esa sería como la verdadera adopción para mí. Y como digo, iría más allá de los mercados. Sí, totalmente. Sería como ese momento donde, digamos, estoy usando Bitcoin sin tener la necesidad de preguntar cómo se usa esto. O sea, yo creo que ahí Exacto. hay lograr eso es un gran reto, y es cierto, cierto. O sea, hay Sí, mucho trabajo es por que, hacer en ese sentido. es que José, mira que hay como un hueco muy extremo entre conocerlo y usarlo. Muchas personas lo conocen, sí, lo han escuchado, hasta lo han visto en sus noticias, pero otra cosa es usarlo y entenderlo. Y creo que pues eh, obligar, no es obligar, pero por así decirlo, metérselo a la gente por los ojos, no es como el camino real o verdadero para una verdadera adopción, sino que es algo más. Es más, ni siquiera todas las tiendas tienen que aceptarlo como obligación, no. Con que tú le enseñes al de la tienda, literal, de tu barrio, a recibirte Lightning o a usar Lightning o a ayudarle a entender cómo funciona todo este ecosistema, ya estás haciendo mucho más que un país que, por así decirlo, lo impone como moneda y que te lo tienen que recibir, así tú no lo entiendas. Entonces creo que es más encontrar como ese camino donde podamos educar simplemente al individuo sin dejarnos llevar tanto por lo que hacen los gobiernos, porque al final y al cabo los gobiernos cambian, pasan y uno podrá dejar moneda legal y otro la irá a quitar 4 años después. Eso no lo sabemos. Entonces no podemos basar como que la adopción en que países lo acepten o lo consideren legal. No, es más, países donde lo han hecho ilegal y dicen que no se puede usar es donde más lo usan. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Entonces creo que va más por ese lado y que la única barrera que hay es falta de educación, que necesitamos educar a más personas masivamente.
y ya con eso cerraría Exacto, eso. exacto. No, de verdad que me parece muy buena tu observación y es cierto, ¿no? Yo creo que si poco a poco, bueno, por ejemplo, yo aprovecho y meto un poquito también aquí de spam, como dice Eric. Nosotros actualmente tenemos una iniciativa con una ONG en Colombia llamada Uportic, que conecta diversas universidades y los estudiantes universitarios pueden aprender acerca de blockchain y criptoactivos y es algo que nos han agradecido muchísimo porque se introdujo el curso como una electiva en sus carreras. Fíjense lo importante de esto, y actualmente ya manejan conocimiento básico sobre blockchain y los criptoactivos y Bitcoin. Entonces, iniciativas de este tipo estamos persiguiendo nosotros desde Coinex y creo que son muy, muy importantes para esa opción que tanto nosotros siempre pensamos, ¿no? Ahora, llegar a universidades no es una tarea fácil, porque, pues, a ver, las universidades tienen su pensum de estudio ya estructurado y viene de parte también del gobierno en la mayoría de casos, aunque las universidades sean autónomas, entonces no es tan sencillo. Pero poco a poco se ha ido viendo el interés incluso de los maestros. Los profesores son los más interesados en aprender para enseñar a sus alumnos. Entonces, poco a poco iremos viendo ese crecimiento. Esto es algo que yo no vi en el 2016, por ejemplo, 2017, y yo actualmente tengo la dicha de decir, mira, están llegando estos cursos a las universidades. Entonces, es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco, y enfocado en la educación, como tú lo dices, Felipe. Sí, José, es que como te comenté anteriormente, y créeme, o sea, no quiero que lo tomen como a mal, pero créeme que este tipo de iniciativas hacen más que cualquier gobierno que meta una moneda a ser aceptada a la fuerza, porque no están educando, están imponiendo. Entonces creo que desde mi punto de vista, esta iniciativa hace hasta muchísimo más que si cualquier otro país lo acepta como moneda legal, porque están llevando la verdadera adopción de la que hablé anteriormente a las escuelas y universidades. En serio, para mí como colombiano es algo que me hubiera encantado haber aprendido hasta desde mucho antes, que lastimosamente en esos tiempos no existía, pero ojalá uno hubiera podido tener, por así decirlo, el acceso a esas informaciones y más a esa moneda que existe hoy en día, que es Bitcoin. Sí, definitivamente. Muy buena observación, de verdad que sí. Y pues bueno, a seguir trabajando. Bueno, ya hemos terminado con la parte de las preguntas. Voy a dar el espacio para que dos personas, antes de que ustedes se me vayan, Felipe y Eric, para que dos personas pues hagan algún comentario acá, que se quieran pasar al chat de voz o quieran activar la cámara, como quieran. Algún comentario, algún feedback, qué les pareció la actividad, qué les pareció este podcast, qué les pareció todo lo que hicimos el día de hoy, todo lo que hablamos. Dos usuarios que levanten por aquí la manito en el chat. A ver, vamos a ver si se animan a comentar, también a preguntar, ¿por qué no? A ver, porque les tienen miedo al micrófono, ¿vale? ¿Ah? Hay 42 conectados. A ver, ajá, bueno, ya aquí levantó la mano Rico. Rico, ya puedes abrir el micrófono y puedes hablar. ¿Algún comentario que quieras hacer? Buenas tardes, Juan, y un placer estar con ustedes. Me parece genial la actividad, inclusive si pudiera aumentar la frecuencia de los mismos, es imprescindible para la acción de las criptomonedas, que aumente la cantidad de actividades de este tipo, donde las personas aprendan sobre Bitcoin, sobre la red reina de la blockchain, y bueno, felicitarlos a todos por la actividad, y a Eric, principalmente, que es cubano, cubano también, y un placer estar con ustedes. Gracias, Rico. De verdad que aceptamos tu feedback y yo también soy de los que piensa que este tipo de actividades se tienen que hacer más frecuentemente y sobre todo hablando de Bitcoin. ¿Okay? Yo creo que hacen falta muchas actividades donde se hable de Bitcoin netamente, y de Bitcoin como dinero también. Así que, bueno, desde parte de Coinex, créeme que tomo el feedback y voy a hacer lo que esté a mi alcance
para hacer más actividades y eso. Bien, ¿alguien más que quiera dar un saludo, que quiera decir algo? Que levante la manito por aquí en el chat. A ver, Chainizo, adelante. Sí, buenas tardes. Primeramente, agradecerles por las intervenciones, han sido muy buenas. Las experiencias en los diferentes países, uno puede comparar con con lo que está viviendo, por ejemplo, yo en Cuba acá, y bueno, reafirmando cada vez más que estamos en el camino correcto, que estamos en donde tenemos que estar usando Bitcoin día a día, es la idea, es lo que queremos actualmente. Y agradecería mucho realmente si en tu función o en tu poder está impulsar el depósito y el retiro en Lightning Network en Coinex, sería ideal y va a potenciar muchísimo más las operaciones. Muchas gracias por su trabajo. No, gracias a ti, Chainizo, por venir. Y bueno, es algo que ya estamos hablando con el equipo. De hecho, se está hablando muchísimo internamente en Coinex y esperamos que pronto se pueda dar. Claro, esto tiene que ver con toda una maquinaria que tiene que moverse para implementarlo, tecnológico y todo eso, pero ya ha pasado el equipo de producto y creemos que hay una alta probabilidad de que esto se pueda dar, que sería bastante beneficioso para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, gracias Eric, gracias Felipe por venir. De verdad que estoy muy contento de haberlos tenido acá. Para mí es un honor, un placer escuchar sus experiencias, saber que pues, hay personas que en otros países también han podido tener soluciones con Bitcoin, como sucede conmigo, como sé que hay muchas personas que están escuchando que se conectaron con Bitcoin desde el punto de vista de necesidad y actualmente pues están súper contentos de haberlo conocido. Entonces, de verdad que gracias. No sé si quieren aportar algo más. Ahí les dejo Yo los nada, micrófonos. despedirme. Gracias por la invitación y pues le quiero dejar a la comunidad un mensajito. Eduquen y edúquense, no solo se queden en que aprendan algo, si tienen la posibilidad también de enseñar ese algo, así sea solo a una persona, a un conocido, a un familiar, háganlo, que créanme que la información y pues entender básicamente cualquier tema, pero en específicamente uno que tiene que ver con la economía personal y a nivel global, le va a ayudar a muchas personas de una manera que ustedes no se van a alcanzar a imaginar. Entonces, no solo se queden con la educación propia, sino que si también pueden divulgar esa enseñanza hasta otra persona, genial. Y agradecer al equipo de Coinex que siempre está ahí generando estos espacios. Un saludo para Eric, también me gusta mucho todas esas iniciativas que hace en Cuba y más aún porque aunque no entiendo personalmente cómo es, sé que es bastante difícil crear algo allí por todos los obstáculos que hay. Así que felicitaciones a Eris, felicitaciones a José por su buen trabajo y a la comunidad por siempre estar pendiente y aprendiendo. Un saludito para todos. Gracias, Felipe. Eric, un gusto también tenerte por acá. El gusto es mío, Joseito, para lo que haga falta. Un abrazo, compadre, desde Cuba. Y aunque me veas cuadriculado, aquí me tiene. Sí, por ahí hice un tweet y no, mira, no sé si borrarlo, me dio como pena, ya como que se va a hacer viral, pero ahí está, ahí está. Dale un abrazo, mamá. Pero, no, gracias muchachos. Sé que Kevin quería conectarse también, Kevin Negocios, que lo estuvimos, lo invitamos, pero por problemas de internet no puede estar con nosotros. Seguramente luego lo tendremos por aquí para que también nos cuente de sus experiencias. De mi parte, súper contento y agradecido por este Coinex Pizza Podcast en este año 2023. Esperamos que el año que viene podamos hacer algo similar también y contar con su presencia. Y gracias por enseñarnos acerca de Bitcoin, por hablarnos acerca del Bitcoin Pizza Day, de lo importante que es. Espero que la comunidad haya aprendido algo nuevo, que les haya gustado todo esto que hemos compartido el día de hoy. Y será hasta la próxima oportunidad. Seguimos hablando por allí por el chat de texto. Y si se perdieron esto, más adelante seguramente lo vamos a publicar o en nuestro canal de Telegram o en el canal de
YouTube. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches. Nos vemos, chao.